Amigos, oyentes del mundo, la emisora donde estamos, donde vos estás y nos comunicamos. Qué importante que es eso, comunicarse. ¿eh? Es un déficit que tiene la sociedad en estos tiempos. A una nueva edición de nuestro programa, más de 15 años y meses y días dando vueltas los viernes, comunicándonos con ustedes. Hoy desde Madrid nos acompaña, nos saluda Cristina, que está dando vueltas por España, y tenemos aquí por conexión a Alan Maroto y Rubén Burgés. ¿Cómo están? ¿Estamos en línea con ellos? Bueno, qué gran placer. Están colaborando con la emisión de hoy, con noticias, con comentarios, con pensamientos y a veces con alguna idea. En sí, siempre con ideas. ¿Cómo estás, Paolo? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, bienvenidos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Placer muy bien, estar Ala, muy de bien. nuevo en Agenda Book 21, Así es, programa agenda del diseño latinoamericano. del diseño y las noticias y los chimentos, porque la noticia del día, ¿cuál es? Es que Messi se asoció para la sucursal de las milanesas en Miami. Esto es fantástico. Súper interesante, ¿no? La milanesa, que es una bandera de la gastronomía de esta parte del mundo, y bueno, tenerlo a Messi de socio, imagínate. Exactamente, así que me pareció muy interesante encontrarme con una página completa de un diario de alta circulación poniendo en destaque la decisión, digamos, económica y de figura, ¿no? Porque podrán hacer milanesas con la forma del gol. Así que Claro, por ejemplo. vamos adelante. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, ¿Qué nos contamos? Otra de las cosas, tanto para salir del chimento, que en el mismo diario apareció una nota sobre historias de edificios embrujados y amores trágicos en Buenos Aires, correcto, ¿eh? Y que aparece en la foto central. Estoy mostrando la Casa de los Leones de la avenida Montes de Oca, de la famosa familia Díaz Vélez, que tanta historia nos trajo en el Museo de Arte de Piriápolis. Así que la trágica situación del león que se come al novio en la noche de presentación en sociedad y bueno, y toda la tragedia posterior. Y está discutida y comentada. Bueno, nos gusta ser parte de las historias, ¿no es así? Somos parte, somos parte de la historia, no hay duda, ¿no? Y bueno, en ese caso, una historia trágica, pero me parece que hay mucho invento, ¿no? Este, mejor, mejor vamos a la realidad de hoy, los días por venir al futuro, ¿no? Que podemos construir todavía. Sí, y también con los propios dramas de los momentos que esperamos Ah, se puedan solucionar. Estoy muy contento porque me llegó hoy desde Italia un envío de 2 libros
de Umberto Di Donato, el director del Museo de la Máquina de Escribir de Milano, Mirá. el cual visitamos meses atrás y que además es sede de una de nuestras filiales de la red Aladi de museos. Así que me mandó dos libros de su autoría. Uno se llama Le Tastiere Magiche, que son los teclados mágicos, historias de escritores y personajes importantes que usaron las máquinas de escribir, ¿correcto? Y el otro, una historia, una saga familiar desde la Segunda Guerra Mundial, desde su familia, que la estuvo hojeando y me parece realmente una aventura muy interesante el poder leerla y disfrutarla. Ya le agradezco desde acá, porque después le vamos a mandarle el programa a Humberto. Le agradezco el envío que nos ha llegado. Así que bueno, tenemos muchas noticias, ¿no es así, Alan? Que tenemos unos convenios y... Sí, como no, Aladi siempre en movimiento y siempre creciendo y extendiendo las redes de cooperación, ¿no? De cooperación a nivel latinoamericano, que es muy interesante. Yo creo que Aladi representa y está siempre a la vanguardia de los lazos institucionales de una manera formal. Y lo interesante es que todos estos convenios y lazos, o el nombre que le querramos colocar, siempre son en beneficio de la sociedad latinoamericana. Aunque parezcan cuestiones formales, en realidad lo que se pretende siempre con los convenios de la LADI es permitir esto, el crecimiento, el desarrollo de las comunidades en América Latina, de diferentes países. Es cierto. Como novedad, bueno, tenemos el proceso de firma del convenio con el Colegio de Arquitectos de Perú, cuestión trascendental importante. Sabemos que la arquitectura es uno de los elementos de estrella donde se manifiesta el diseño. Pero bueno, eso lo dejo para los entendidos en la materia. Lo cierto es que este tipo de instituciones realmente realzan esto, ¿no? Los valores de la LADI, los lazos institucionales y la necesidad siempre de buscar formas de avanzar hacia eso, que es conseguir mejores condiciones de vida para las sociedades en el continente. Correcto. Y es un destaque justamente de nuestra organización que proyecta, promueve y genera la interdisciplina. Esto es muy importante porque en estas mesas de intercambio de experiencias, en las múltiples, no solamente disciplinas, sino vivencias sociales, vivencias culturales, vivencias de investigación y promoción y de intercambio industrial, de intercambio comercial, de intercambio académico, es donde justamente se cierra o se encierra esa riqueza que vos acabas de decir, estratégica para la organización. O sea, no es una organización de diseñadores, sino que es una asociación de diseño y que promueve el diseño y que se preocupa porque las sociedades avancen y se desarrollen y que los diseñadores a su vez encuentren los canales de ocupación y de desarrollo de su actividad, porque es importantísimo todo esto, ¿no? Porque tenemos tantos millones de habitantes en América Latina y tantos cientos de miles de estudiantes de diseño que necesitan insertarse en el circuito social y productivo de los países. Y ese es el combustible para el desarrollo del territorio. ¿No es así, Rubén? Sí, Paolo, vos sabés que tengo ese pensamiento donde no alcanza con ser solo diseñador, como decimos. Uno tiene que involucrarse en la sociedad para participar. El gráfico, las empresas, el industrial, obviamente que la industria, pero después en su comunidad. ¿Para qué? Para poder aportarle se supone que los diseñadores somos gente que piensa, que abre su cabeza un poquito más allá del ciudadano común que por ahí está en su rutina, en su mundo cotidiano y no se involucra
en la sociedad. Pero el diseñador, aparte del diseñador de producto, del diseñador gráfico, del diseñador industrial, que está comprometido, involucrado en trabajar para las empresas y demás, nosotros lo que decimos es que también hay que involucrarse en el diseño de la sociedad, del país, de la ciudad que queremos construir, la calidad de vida, las buenas acciones que queremos hacer para tener una sociedad mejor, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Y lo trabajamos en cada uno de los congresos que hace Aladi, lo vamos diseñando de alguna manera para mejorar cada vez más este tema de incluir el diseño, que tengan trabajo los diseñadores porque es fundamental. Tratamos de promover que las empresas usen diseño, que usen diseñadores, porque hoy en un mundo tan competitivo, donde necesitamos fundamentalmente en Latinoamérica, pero en especial yo hablo desde Argentina, ¿no? Y creo que las empresas hoy más que nunca tienen que estar preocupadas en generar productos, pero que además tengan diseño, ¿no? Porque esto es lo que el mundo les va a pedir. O sea, no es cualquier cosa. Ya pasó la época donde antes llevabas un producto a una tienda de venta y la envolvías con un papel de diario, si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos años atrás, y esto era muy normal. El mundo de hoy exige otra cosa y tenés que estar ahí, comprometido, viviendo, despierto, mirando, pensando de qué manera vas a ser el mejor en lo tuyo para que alguien en el mundo quiera comprar tu producto. Es cierto eso, y no solamente el hecho de la anécdota del papel de diario, sino que parte del diseñador que tiene que hacer la propuesta a un mercado para acompañar el cambio. A lo mejor a veces, como muy bien dijiste, el usuario, el hombre común, l'uomo qualunque, como se decía en Italia en algún momento, ¿sí? No espera el cambio. Claro. Está acostumbrado, pero viene de la mano justamente del diseño, del diseñador, de las empresas, inclusive de las áreas de gestión, de gobierno que tienen que necesariamente promover, sea las empresas, sea el diseñador, sea las políticas de intercambio comercial, tanto sea en el mercado interno como en el externo, tema del cual ustedes dos se ocupan muchísimo, justamente, tienen que asumir no como una cuestión de élite el diseño, sino como una cuestión absolutamente normal y, digamos, genética de la forma de vivir hoy en día. No podemos pensar en una forma distinta, por lo menos tenemos que hacer desde lo nuestro que se piense en esta línea de acción. Así que nos abrevamos las experiencias de la pequeña y media empresa italiana que después de la Segunda Guerra Mundial, salvo antecedentes muy puntuales como el caso Olivetti, pero que después de la Segunda Guerra Mundial renacieron gracias a la vinculación con, inclusive en aquel momento ni siquiera diseñadores, eran arquitectos, artistas plásticos, ingenieros, que eran convocados por las empresas para desarrollar productos que pudieran ser competitivos, sea como una oferta para el mercado local, típico caso de la motoneta, de la Vespa, de la Lambretta, o del Topolino, o del Fiat 500, elementos de transformación de una sociedad que estaba en ebullición y en necesidad de cambio y de, digamos así, la palabra que yo le pondría de renacimiento después de un gran desastre. Y creo que América Latina tiene muchas situaciones similares, no tan dramáticas quizás,
pero tiene muchas situaciones similares que necesitan un nuevo nacimiento, un renacimiento. ¿Eh? Sí, por ahí salir de la cultura, de ese estado de comodidad o de confort, porque realmente como no tenemos grandes catástrofes ni grandes guerras, es como que la estamos viviendo. Más o menos, catástrofes hay. Bueno, sí, pero no me parece que por ahí el nivel de que se está viviendo en otras partes del mundo. Ah, no, por supuesto, por Entonces suerte. como que estamos cómodos, ¿eh? O sea, es como que estamos un poco adormecidos, aquietados, y no sé si tenemos ese hambre o esa ambición de querer triunfar, de querer salir adelante, de querer generar cosas nuevas, de ver un mundo distinto, de comprometernos, ¿no? Pongámosle esperanza, Rubén. Pero a lo mejor es el momento para que todos juntos, los que nos están escuchando, se nos prenda la chispa, eso que necesitamos, listo, a partir de ahora tenemos que cambiar, porque es nuestra oportunidad, porque el mundo necesita de todo Latinoamérica a exportar, a producir, yo creo que estamos en un momento muy particular de la historia, por el tema de las guerras, hemos pasado una pandemia, nos hemos repensado, el ser humano todos los días creo que se está repensando después de la pandemia. Y con todo este tipo de guerras que hay ahora y que están pasando, y que no sabemos cómo va a terminar todavía, sí. Hay un estado de incertidumbre tan grande, que bueno, pensemos todos juntos para el bien común, para buscar, ver cómo salimos y cómo hacemos mejor este mundo. Y los que estamos acá en Latinoamérica, ¿no? Obvio. Convengamos que muchos todavía no salieron de la pandemia. Están cómodos, como decís vos, están muy cómodos y achucharrados en su lugar y no se dan cuenta de las necesidades de cambio. ¿No es así, Rubén? Alan. Sí, mira, vos sabés que es muy interesante porque desde el punto de vista sociológico, diría alguien por ahí que no sabe cómo decirlo, estudios de importantes universidades, pero lo cierto es que ha habido estudios muy interesantes que intentan explicar por qué algunos países se desarrollan más que otros. América Latina ha sido históricamente un caso de estudio muy interesante por lo que nos sucede a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico. Pero más allá de estas teorías que intentan explicarnos cómo somos los latinoamericanos, yo siento que en América Latina hay mucho talento, que en América Latina se hacen muchísimas cosas todo el tiempo, que hay invenciones muy interesantes, proyectos sobresalientes a nivel internacional incluso. De hecho, bueno, grandes emprendimientos que han nacido, solemos ver por ahí tal vez los emprendimientos menciono marcas, pero bueno, no me queda otra, de Apple o de Google o de, no sé, de Microsoft. Pero en América Latina tenemos grandes ejemplos también de emprendimientos que han nacido en un garage y se han convertido en lo que hoy se conoce como los unicornios. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Mercado Libre, que compite a la altura de las grandes empresas de comercio electrónico a nivel mundial. Y como estas, muchas otras. Entonces, tampoco puedo dejar de comparar lo que sucede, esto hablando del Mercado Libre, que todo el mundo conoce, no se auspicia en este momento, pero ojalá en algún momento. Lo cierto es que, más allá de estos ejemplos, hay pequeñas iniciativas, o que se pueden considerar pequeñas, pero realmente son importantes. Y lo veía yo, por ejemplo, en la última reunión del Comité ALADI. De actividades, por ejemplo, que se desarrollan en Crespo, por ejemplo. Crespo, provincia de Brillante. Actividades que se generan, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, por si alguien del exterior no lo tiene muy claro. Actividades que se desarrollan, por ejemplo, no sé, en Ramos Mejía, en el CEPRODI de Ramos Mejía, o actividades que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires, o en Tucumán, o en diferentes lugares, y que estos pequeños impulsos hacen que se vayan generando ideas
materializando, que es lo más importante, que esas ideas se materialicen y se expongan a la comunidad. Y un gran teatro, un gran espacio para exponer estas ideas es, por ejemplo, los congresos ALADI. El congreso ALADI que se viene en México, por ejemplo, que viene y promete ser muy interesante. Y entonces me parece que son una expresión de todo este talento, de todo este conocimiento, de todo este bagaje cultural y académico que hay en América Latina. Y que a veces, como lo tenemos cerca o solemos estar en más o menos cierto contacto, consideramos que es menos importante que algunas otras iniciativas que por ahí vemos que se desarrollan en Europa o en China o en Estados Unidos. Y no lo son. Me parece que están al mismo nivel, que hay una gran riqueza y hay que seguir trabajando, por supuesto, muchísimo. Y nos pueden seguir investigando a ver por qué somos así o asados los latinoamericanos, pero yo lo que considero es que somos como somos, pero la riqueza y la gana de salir adelante están. Y si no están, bueno, seguiremos buscándola, pero va a aparecer. Intento ser optimista en ese sentido. Pero por supuesto, y tomo el comentario sobre el Congreso en México, que realmente la posibilidad de encuentro, de transferencia de conocimientos y de experiencias y novedades, e inclusive a veces no tener temor en mostrar un fracaso, porque a lo mejor sobre un fracaso está el éxito, porque es nada más que un eslabón de una cadena en un desarrollo que está buscando un resultado en positivo. Y admitirlo, además que es un reconocimiento de grandeza propia, es decir, me equivoqué en esto. Yo tengo una historia de haber desarrollado una moledora de café para licuadoras. Hicimos 1000 moledoras y vendimos 3. Después en el año 68, cuando nadie molía café en su casa, todo lo compraba molido. Entonces, todavía tenemos en la empresa algunos cajones de moledoras de café de aquel momento. O sea que, pero estas experiencias son realmente tremendamente interesantes. Yo cuando las cuento con voluntad y ganas, porque digo, asuman los desafíos para poder salir adelante, ¿no? Y sí, por ahí dirían, no es que estoy acumulando 1000 fracasos, sino que descubrí 1000 fórmulas que no funcionaban. Exactamente, no, con una alcanzó, claro. No, pero es así, pero por ejemplo, hoy se inaugura una muestra en homenaje a Alberto Churba, un gran diseñador argentino de hace muchos años, que tiene 92 años. Hoy se hace una muestra retrospectiva. Él va a estar, nosotros iremos a verla en la semana, la muestra en el Museo de Arte Decorativo, pero con Alberto nos hemos conocido en los 80, cuando estaba en el estudio, un local fantástico que tenía en Juramento y Cabildo, en un primer piso que daba sobre esa esquina. Desde la calle se veía perfectamente el local de exposición de sus productos de equipamiento, trabajando con Vittorio Carozza, también un gran amigo, un especialista en muebles náuticos y en cristalería. Bueno, toda una época brillante que dio lugar a toda una tradición de familia de los Churba en el diseño argentino. Y bueno, tardamos tanto tiempo en poder darle un homenaje concreto a Alberto, que por suerte está vigente, ¿no? Pero así que es importante, creo que es importante. El camino hay que desarrollarlo, el camino hay que hacerlo, y caminando tenemos las noticias de nuestra querida Cristina, que además de inundarnos con fotografías y comentarios, hemos hecho una selección, porque si no teníamos que tomar el programa de la semana. Pero aquí la vemos en primera instancia, primera llegada a Madrid, va a visitar a Andrés Parcheschi y señora, que son nuestros corresponsales en Madrid y en Varsovia, y que nos persiguen con la audiencia de cada semana, y bueno, que estuvieron conviviendo con ella con gran gusto, ¿no? Así que aprovechamos como ellos van a escuchar este programa el domingo,
diferido, les mandamos un gran saludo y un gran gracias por haberla recibido y haber acompañado su estadía en Madrid. Y ella, aprovechando eso, se escapó a hacer invasión de museos. Aquí lo vemos visitando museos a diestra y a siniestra, y nos ha mandado varias intervenciones con exposiciones sobre la influencia del Caribe. Siguiente, exposición sobre la influencia justamente de las culturas caribeñas, muy interesante. Estos valores que Europa le da, como decíamos, a aquello que a veces a nosotros se nos escapa de las manos y de la observación, ¿no? Y que es bien valorado. Aquí la vemos está en Sevilla, que se mudó a Sevilla en un flash rápido, va y viene, salta de un lado para otro, y siempre con esa sonrisa y esa disponibilidad para contarnos, para mostrarnos las noches, ¿sí? Qué bueno, qué bueno, realmente. Ahí estamos con las famosas mayólicas de la región, que son bellísimas, fíjese esas bellísimas paredes. Sí, Rubén, ¿qué dices? No, hermoso, te digo, poder compartir esto que está disfrutando Cristina en este momento, ¿no? Es como que estamos ahí, de alguna manera estamos acompañando a Cristina, o ella nos acompaña a nosotros y nos hace vivir lo que ella está viviendo. Qué mejor, ¿no? A través del programa de radio. Mirá vos. Hay algunas ferias en Andalucía para esta fecha. ¿La veremos a Cristina bailando flamenco por ahí? ¿Qué decís? Seguramente. Si se lo sugerimos, seguro que se anota. Pero... La vi en un diario, ¿no? Sí, apareció en un diario, en Madrid y en Sevilla. No sé cómo hizo, pero apareció la foto en un diario de ella. Así que... Así son las estrellas, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Así que, bueno, pero ahí tenemos alguna foto más, ¿no? No sé si va a volver al programa después de esto. ¿Ah, sí? Bueno, que es una pena porque había más fotos enviadas. Bueno, si no las... Bueno, ahí está. Esto es una exposición de Paco Roca, un diseñador de cómics muy famoso en España, que hizo una exposición sobre el valor de la memoria. Muy interesante las gráficas, una gran habilidad del cómics local, y bueno, ahí estamos. Ella se mete en todos lados, como me dijo hoy en una llamada previa. Pasé frente a una iglesia, vi que había una puerta abierta y me metí, dice, como el perro que ve la puerta abierta y se mete. Acá está en la exposición de la memoria de Paco, ¿sí? Otra sobre iconografía del mal. Fíjense en que lo que es apasionante en estas recorridas es ver cómo se hacen muestras de lo impensable. Qué interesante que es cuando hay un universo cultural apoyado por instituciones. Esto es fundamental, ¿eh? Y esto llama a un razonamiento sobre el mecenazgo, ¿no es así, Rubén, Alan? La necesidad de que haya el reconocimiento al mecenazgo, a la cultura y a las iniciativas culturales, porque eso garantiza tener toda una agenda, un calendario de actividades continuos, de las más variadas derivaciones, por así decir. Y esto es la riqueza de la cultura del sitio. Exacto. Y vos sabés que, le contamos a la audiencia, ¿no? Que a nadie ha trabajado tanto por esto del mecenazgo, incluso para que aquí en la ciudad de Buenos Aires se dicte la ley, que las empresas se comprometan y apoyen, para poder apoyar, reitero, ¿no? Apoyar a los diseñadores, a
artistas que hacen algo para traer cultura de alguna manera, ¿no? A la sociedad, para sumar cultura, ¿no? Y darle visibilidad, que es tan importante. Y desde ahora se hace un trabajo todos los años, incluso con la participación tuya, Paolo, aquí en el ¿cómo era? GAPE, no, ¿cómo es el Museo de Arte de Piriápolis? El Museo de Artes de Piriápolis. Obviamente que ahí están demostrándolo permanentemente, esto de, pero el involucramiento privado, el compromiso, tanto tuyo como de otros empresarios y empresarias y personas del diseño en el caso de Beatriz, lo que hace con el mosaico, las obras de arte que lleva y que ilustran y que dan luz a la sociedad, ¿no? De alguna manera dan luz, porque te hacen salir de la rutina cuando vas a ir a ver esos espacios, salir de tu rutina, de tu niebla mental, para encontrarte por esos espacios donde podés pensar, ver algo distinto, sin esa carga que por ahí a veces tenemos de que todo está mal, de que todo es negativo, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Sí, así que bueno, le encargamos la tarea a Cristina de que siga recorriendo muestras y mandando fotos así. Sí, sí, de hecho, aparte se encontró en Sevilla con la doctora Reyes, de conocimiento muy, muy estrecho con nosotros, y juntamente con ella me dice, es un gusto recorrer los museos acompañada por justamente una experta en los mismos, ¿no? Justamente la experticia de Reyes en el tema de patrimonio y demás es ampliamente conocida. Aquí la vemos visitando una muestra dedicada a Alicia, la fantasía del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí están los muebles dado vuelta, pero así llegaron en el viaje de la fotografía, ¿no? Así que bueno, y además en esta iconografía del mal eran tapices de los pecados. Fíjense en los títulos, digamos, cautivantes, incentivantes a la visita y que además incentivaron a la búsqueda. Porque cuando vos tomás un eje temático, tenés que investigar, tenés que navegar en múltiples puertos y territorios para llegar a un buen fin, ¿no? Así que es muy interesante. Yo creo que el tema de mecenazgo, estaba pensando justamente en estos momentos, que deberíamos retomarlo fuertemente como una bandera, inclusive... Vamos a convocar para preparar una ponencia para el Congreso sobre esto. Sí, porque ¿qué les parece? Alari ha trabajado mucho. No, bueno, digamos, una de las bases de la ley de mecenazgo en el grupo del COPE, del Grupo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, la fuimos llevando adelante durante casi 3 años. Claro. Así que creo que... El COPE era. El COPE. Lo que pasa que nos encontramos con la dificultad, por un lado, de la reglamentación impositiva, que exige toda una serie de requisitos y demás para poder justificar esa donación, ese aporte a la actividad cultural. Y por el otro lado, el desconocimiento por parte de la sociedad de esta herramienta, que finalmente no tiene ningún costo, porque lo que hace es que, por ejemplo, el pequeño y medio empresario hasta pueda donar una porcentual mínima de su aporte a los impuestos, y ahí es donde tiene que ser reconocido por la parte impositiva, para una actividad cultural determinada. No es que alguien tiene que sacar del bolsillo la plata, sino que en vez de pagar 100 de impuestos, paga 95 y 5 lo destina justificadamente a una actividad cultural. En aquel momento estábamos argumentando cuánto puede costar un catálogo para una muestra de arte.
un catálogo básico, no un catálogo de un libro de Sotheby, pero un catálogo básico. Y eso colabora, muchas veces un artista no puede presentar una obra, además del salón. Bueno, por ejemplo, el salón, la red de museos Aladi fue creada justamente por eso, en generar espacios espacios medidos, no el gran museo, Claro. sino espacios medidos como lo que se está sucediendo ahora con el Museo de Arte de Lobos, donde está trabajando Sebastián Gallo, en la recuperación de una sede cultural va a ser sede del Museo de Arte Contemporáneo de Lobos. Espacios para que haya exposiciones visitadas por la comunidad. Esa exposición necesita un aporte para una folletería, un aporte para armar los soportes para exposición, los movimientos, todas esas, lo que aparentaría para alguien dice, es mucho. No, no es mucho. Si encuentra una industria local, porque es la que fabrica los quesos del lugar, por ejemplo. Claro, claro. O una carpintería que también puede estar donando en Crespo, puede estar donando una parte de su cuota destinada al impuesto para que la escuela técnica haga un desarrollo o una investigación o una preparación. Creo que es una gimnasia que desde el territorio y el pensamiento de nuestra organización tenemos que estar desarrollando y además mostrándola, porque no es común tampoco en América Latina. En Brasil sí es llevada adelante, pero en otras partes no. Y ayudaría muchísimo a nuestros centros académicos, por ejemplo, que siempre andan escasos de financiamiento, poder incorporar los aportes de las empresas de la región y así favorecer además este necesario y absoluto matrimonio entre la academia y la sociedad productiva y económica local. Claro. Que justamente, que es receptiva de esos jóvenes que vienen de esa sociedad, pero que necesita vincularse mucho más, abrir puertas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo lo que creo es que, bueno, te escuchaba atentamente y realmente explicado de esta manera, creo que queda súper claro para la audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de mecenazgo. Y debería ser un comportamiento habitual o una conducta súper habitual dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, porque es una especie de relación básica y fundamental para el desarrollo común, porque se beneficia una parte, el Estado ya de por sí, como vos lo decías, los impuestos no los va a dejar de cobrar, o sea, simplemente hay una especie de dedicación de un porcentual a una actividad que enriquece a la comunidad como tal, y que forma parte de este intercambio que debe ser, insisto, necesario y fundamental para cualquier comunidad. Lo que pasa es que las legislaciones o los comportamientos o las decisiones políticas han llevado a un grado de complejidad tanto de las relaciones, incluso entre las personas, entre los privados y los públicos, que existe un momento en el que nos encontramos en un embudo donde hay que ver incluso de qué manera se justifica una ayuda que debería ser esencial, como el caso del mecenazgo, que debería ser fundamental, debería ser fácil, debería estar a disposición de todos, pero que en la realidad no sucede, y no sucede en América Latina esto. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, por instalar de qué se trata el mecenazgo. Y después, ¿cómo nos beneficiamos todos? Porque en realidad el beneficio es para todos. La cultura no es para unos cuantos, debería ser accesible para todos. Y esta es una manera clarísima de cómo se puede incentivar los desarrollos culturales en la comunidad. Entonces, yo creo que habría que volver a esto como a la raíz, a la base de lo que somos como sociedad, de cómo debemos colaborar, de cómo enriquecernos culturalmente todos, y a partir de ahí hacer esto, colaborar. Unos tienen unos pesos que van a pagar impuestos, bueno, lo dedican a este tipo de emprendimientos, por ejemplo. Correcto. Qué interesante
digamos, este intercambio tan fluido de pensamiento y a la base de todo también está claramente el sistema legal, que tiene que reconocer que esto sucede. A la base está la responsabilidad del quien dice que entrega algo para mecenazgo, que efectivamente sea esa entrega, porque en las discusiones de aquellos momentos, cuando se hablaba de la ley, aparecía el hecho de que se decía que era para eso y resulta que después no era para eso, o había documentación que no justificaba, y etcétera, etcétera. Creo que tiene que ver con un proceso de adoctrinamiento cultural sobre la responsabilidad del conjunto, ¿no? Pero también tiene que ver con educación, con cultura. Con valores. Con valores. Volver a la honestidad, ¿no? O sea, tan simple como, si te digo que te voy a dar 10 pesos, te los doy y vos lo vas a usar para eso que me dijiste que los ibas a utilizar. O sea, es un tema... lo que pasa es que como todo se ha ido haciendo tan light, tan líquido, ¿no? La palabra fluye, pero no tiene peso de una palabra. Si yo te doy la palabra en algo, eso tiene que tener un valor. O sea empresario, sea padre, sea la persona, el vecino, un educador. Un educador. Un educador, y del otro lado del educador está el educando. O sea, la tragedia educativa que tenemos en nuestro territorio y en América Latina también, salvo excepciones, realmente marca la necesidad de esta transformación. O sea, y tiene que ir de la mano de normativas claras, de normativas que a muchos no les gusta decir control, pero el control tiene que estar, porque humanos es, ¿no? Claro. Entonces, pero es muy importante generar esto. Confirmo, vamos a estar presentando un documento sobre mecenazgo en el Congreso de México, para que sea compartido y reflexionado en el conjunto de la sociedad latinoamericana de diseño presente en el evento y más allá. O sea que por ahí puedes sembrar ser una semilla de transformación en cada territorio o en algunos territorios. Así que súper interesante. Y no queríamos que terminara el programa. No, si no terminamos, faltan como 15 minutos. Sí, lo sé, pero sin recordarle a la audiencia cuáles son los ejes temáticos en los que se está trabajando para el Congreso de México. Adelante, Alan. Que son súper interesantes y se tiene proyectado que se avance a través de un eje temático que es diseño de educación, por ejemplo, el otro que es diseño social e industrias creativas y culturales, otro que es diseño y comunidades, otro que es diseño y comunicación, otro que es diseño de interiores, arquitectura y paisajismo, el otro diseño y moda, diseño y producción, diseño y patrimonio. Entonces esto, ¿con qué lo enlazo? Con los comentarios sobre el mecenazgo. El amplio abanico que hay para desarrollo, para creación, para materializar ideas, esto que hablábamos antes de la creatividad latinoamericana. Imaginémonos las oportunidades que se le podría dar a grandes diseñadores, a grandes inventores, a grandes artistas, de poder llevar adelante la materialización de sus proyectos con herramientas legales como la del mecenazgo, ¿no? Que es la que estábamos hablando. No, pero incluso al diseñador joven, el artista naciente. Claro, sí. Es el que más... complicaciones o situaciones difíciles puede afrontar cuando está iniciando, ¿no? Tal cual. Yo creo que ahí es donde hay que, nosotros los que ya estamos grandes, estamos... Bueno, sí, ustedes, entiendo. Claro. O sea, nos da por vos, sí. La experiencia de vida, el recorrido, pero al jovencito
que lo tenés que sale de la facultad o de la escuela técnica y se va a dedicar a diseñar o a trabajar en diseño, ahí es donde lo tenemos que acompañar y por ahí guiarlo también a que participe de las instituciones, de la Cámara Empresaria, de Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. claro, de su comunidad, ¿no? O sea, de bellas artes, o sea, que sea una persona que no crea que salió de la escuela, de la universidad, y ya tiene, porque tiene un título, ya tiene el mercado ganado, la fama y el prestigio ganado. No, no. Eso lleva tiempo, lleva compromiso de parte de él para seguir creciendo. Creo que estas cosas son fundamentales y que se las tenemos que decir en esos congresos, hacerles ver que el mundo está a disposición nuestra, pero tenemos que comprometernos, involucrarnos y trabajar para lograr lo que queremos, ¿no? Mirá, en sintonía con esto, vamos a ayudar a crear una escuela de artes y oficios en la ciudad. ¿Quién apoya esta iniciativa? La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo anunció ayer el presidente Adelmo Gavi de la Bolsa de Comercio. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Bolsa de Comercio para hacerle saber que estamos absolutamente convencidos y apoyamos la iniciativa de una, por lo menos una escuela de artes y oficios en la ciudad. Importantísimo. Y ahora, ya que estamos hablando tanto de comunidades y demás, vamos a ver el resultado de una acción comunitaria. Esto es el cierre del programa de 3 años de reunir las modestísimas tapas plásticas de las gaseosas, gracias a una acción en el vecindario de Estímulo de Bellas Artes, una acción que promovió Beatriz Señi desde Estímulo, que es nuestro CEPRODI oeste de la LADI, y durante los 3 últimos años hemos hecho 3 entregas, superando en total los 220 y pico de kilos de tapa. Adelante con la siguiente. Ahí estamos entregando en la fundación del Garrahan el cargamento de tapas, de tapitas y envases, justamente para el reciclado. Y esto es importante. Los vecinos, Beatriz predispuso una cantidad de recipientes en las rejas de la casa, y los vecinos, era muy interesante ver pasar a la mañana y dejar 2 o 3 tapitas, o el otro a la semana trajo, esto es lo de la semana, y esta acción de comunidad en acción. Me parece que realmente loable que lo hayamos podido hacer, y creo que cerramos la campaña porque, bueno, además de recibirlas, hay que acomodarlas, después hay que llevarlas a la fundación, o sea, es todo un tráfico que esperemos que alguien asuma el siguiente capítulo. Pero como demostración de lo que se puede hacer, nos pareció, hay otra foto más, me parece, ¿no? A ver. Bueno. Entonces, eso fue lo del Garrahan y el aporte a la fundación, y esta es la imagen de vamos al Congreso Aladi. Vamos todos en pelotón, pedaleando. Tengo algunas caras ahí, ¿no? De algunos comités, me parece. Sí, pedaleando fuerte. Me llamó la atención el domingo el Tour de France, y lo seguí durante 1 hora y me emocionó ver el esfuerzo y el trabajo de equipo de los equipos de corredores, y la transpiración en las subidas y el control en las curvas. Realmente me emocioné como un niño, confieso, sin ningún problema. Por eso tomé esa foto y digo, esto tiene que ser nuestro ejemplo para nuestra llegada en Malón al Congreso de México, ¿no? Estamos invitando, y en este sentido también tenemos que decir que hemos
desarrollado y cerrado el convenio con otra sociedad central de arquitectos, en este caso de Colombia, la sede de Antioquía, que también se ha incorporado como miembro al ADI desde Colombia. Así que en este sentido es bien interesante la vinculación con la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, ICOMOS, y así siguiendo, todo el mundo vinculado a la arquitectura, cómo se interesa justamente en el diseño y hace su aporte a nuestra forma de generar y crear, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, totalmente. Bueno, es parte de los vínculos que genera Aladi constantemente y que son siempre enriquecedores, yo creo, insisto con lo mismo, enriquecedores para las comunidades, para las instituciones. Y en vista de lo que se viene para el Congreso de México, recordarle a la audiencia que, bueno, previo al Congreso de México también hay actividades preparatorias o actividades previas, mejor dicho, que se van a estar desarrollando de forma constante casi que desde los próximos días hasta que se desarrolle el Congreso. Así que estén atentos porque en este programa se van a ir difundiendo las actividades de diferentes instituciones de la red Aladi, en Crespo, en Lobos, en la Ciudad de Buenos Aires, actividades presenciales e incluso virtuales. Así que, bueno, estén atentos como para ir tomando temperatura y agarrar el ritmo del Tour de France, que... Me gusta. Claro. ¿Perdón? No, claro, decía, hay que seguir participando y en cada uno de los países que van a participar del Congreso, también va a haber actividades que también las hagan llegar a ADI para que ADI también las pueda difundir, ¿no? Bueno, Claro. nosotros las estamos difundiendo a través de Latin Aladi, que es la red digamos el WhatsApp de la red Aladi, justamente, y además de la iniciativa de la renovación de las redes de comunicación de Aladi, tal cual lo hemos desarrollado en el reciente encuentro de Comité Nacional Aladi Argentina, ¿no? Por supuesto. Y también aprovechamos para... A ver, tenemos noticias de Paraguay, donde Alban Martínez nos ha hecho llegar una inauguración muy interesante en el Museo del Barro en Asunción, un museo exquisito sobre la artesanía del barro, en el cual los paraguayos tienen toda una escuela desarrollada. Y en lo personal tenemos una colección muy importante de piezas. Justamente en el taller de Artodos hay toda una serie muy, muy importante, muchas de las cuales provienen no del museo que la hayamos sustraído, sino de la boutique del museo, ¿no? Por favor, no pensar mal, no pensar mal. Así que, y además aprovechamos para celebrar los 45 años de la ONDI, los 45 años del diseño en Cuba. Justamente la ONDI se crea en el mismo año, ahí lo tenemos, en el mismo año que se crea la LADI, y eso hizo posible su participación en la fundación de la LADI. Así que meses después de esta creación. Así que bueno, estamos realmente... Decir que estamos activos, creo que estamos hiperactivos. Muy bien. Y además estamos en proceso de registrar nuestro eslogan. ¿No es así, Alan? Estamos en proceso, sí, eslogan. Yo no lo diría al aire para no avivar por ahí. No, claro, el nuestro no se sabe, no sabemos cuál es. Es el eslogan. Lo vamos a inventar y después vemos qué hacemos con eso. No, seguro, es nuestro. Además, yo traigo noticias a medida que me vienen en la cabeza, la comunicación de hoy con Aladi Ecuador, donde justamente expresan el interés en participar en el Congreso, piden que por favor les lleguen las invitaciones para participar del Congreso. También las hemos recibido de Aladi Bolivia, de Chuquisaca, también el mismo pedido.
Rodrigo Vargas de Chile también dice, miren, estoy esperando las invitaciones para poder tramitar. Jorge Martín, que siempre nos escucha también, para hacer los trámites en las respectivas instituciones académicas, porque esto lleva un tiempo de preparación y demás. Y con respecto a actividades de otras ALADI, las cercanas, la muy cercana a nosotros, que es ALADI Uruguay, está en un proceso de una muestra muy interesante sobre una conceptualización de la silla, una convocatoria, caramba, muevo todo, una convocatoria para una muestra en un shopping muy, muy importante en Montevideo, ¿sí? Un concurso fotográfico también y la preparación de la celebración del Día del Patrimonio en Uruguay, del cual desde Buenos Aires también vamos a contribuir con el Museo de Arte de Piriápolis, ¿no? Así que, en fin. Ebullición por todos los ALADI del continente. Sí. Mucha actividad, muy interesante todo. De eso se trata, Alan, que bien que lo podamos hacer y que bien que el conjunto de nuestra gente esté, digamos, incentivada a participar en todo esto. Un amigo, muy amigo arquitecto de Argentina, ítalo-argentino que reside en Piriápolis, me manda ayer un correo y dice, ya estoy haciendo las pruebas de foto para el concurso de Archundia de México. Ah, mira. Archundia amenazó con hacer un concurso de luces y sombras y no sé qué historia que está inventando. Yo se lo comenté al querido amigo arquitecto, que es un fotógrafo amateur pero muy experimentado, y se puso en contacto con Archundia y ahí está, ya estoy preparando cosas. Qué cosa fantástica esto, qué cosa. Y ¿qué tiene que ver, Rubén, Alan, con qué empezamos, con qué palabra? Comunicación. Exactamente. Todo parte, y el trabajo es en relación con otro, ¿no? Tal cual. En equipo, de alguna manera. Y creo que con esta frase del valor de la comunicación nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado desde la mesa de ustedes en la mesa nuestra. No hay distancia, Paolo, no hay distancia. No hay distancia para el olvido, dice el bolero, ¿no? Muchísimas gracias, un gran abrazo, amigos de toda América Latina y del mundo. Aquí Agenda BUS 21 se despide hasta la semana que viene, donde vos estás.